Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Siguiente Nivel Podcast, esta herramienta que el Señor nos ha dado como iglesia, como amigos, como grupo de jóvenes. Sé que no nos vemos tan jóvenes para los que nos están viendo, pero ese es el trabajo que el Señor nos ha permitido hacer. Gracias por lo que me toca. Pues ya estamos en el mismo equipo, siento yo, pero eso es una bendición. Minor, gracias por estar acá. Eric, gracias por estar acá. Ya teníamos varios podcasts de no tenerte. ¿Cómo te sentís esta oportunidad que el Señor te está dando? Pues la verdad que sí, es una oportunidad tan especial que el Señor nos da de poder compartir nuevamente, y espero que estos próximos minutos pueda ser de edificación para nosotros, para los que están allá del otro lado de las cámaras, y que realmente podamos nosotros acercarnos a la Escritura con una sencillez de corazón. Sí, creo que eso es importantísimo, porque de nada nos serviría acercarnos a la palabra y si de todas maneras haré lo que quiera, ¿no? O sea, es dejar que el Señor te hable y en ese proceso te transforme. ¿Cómo estás, Amén. Eric? Bien, gracias a Dios. Emocionado, la verdad es que el poder platicar de lo que hoy vamos a hablar a mí me bendice mucho, me emociona. Así que muchas gracias por el privilegio que primeramente el Señor nos da, ¿no? Claro. De estar acá, de poder acercarnos a su palabra con esta libertad. Creo que es un privilegio que nos permite poder disfrutar. Amén. Qué bueno. Gracias a ambos por estar acá, por ser sensibles también a ese llamado, ¿verdad? En medio de todas las ocupaciones que podamos estar teniendo. Hoy, pues, para los que nos ven ahí en las cámaras, tenemos nueva decoración. Vamos poco a poco. El Señor ahí nos está permitiendo disfrutar de este set y imaginar muchas cosas aquí que podamos hacer. Ya en los últimos podcasts hemos estado como que recalcando esa idea de conocer a la vida de Jesús de una forma tal vez en la que no nos habíamos acercado. Lo decíamos en algún momento, no es porque no tengamos información, o sea, información hay tantísima, pero creo que cuando uno se acerca con un corazón mucho más sensible a la palabra, a estudiar estos versos, a dejar que el Señor le habla a uno, uno encuentra cosas que definitivamente tal vez no había entendido o no se había detenido a pensar. Entonces creo que esta es son unos estudios que hemos estado disfrutando mucho con el grupo de jóvenes también aquí de nuestra congregación, y que creo que pueden ser de mucha bendición para ti que nos estás escuchando, o ustedes si están escuchándolo en grupo. Esta es una gran oportunidad, y qué mejor excusa para hablar, ¿verdad?, que pues de la vida de Jesús. Hoy tenemos un pasaje bien peculiar, porque pues normalmente es un tema que no se trata en muchas fechas del año, sino en cierta época del año específicamente, ¿verdad? Que es el tema del nacimiento de Jesús. Precisamente en Mateo 2 y Lucas 2 vemos estos relatos que hoy vamos a estar viendo un poquito más despacio. Pero me llama mucho la atención el poder leer estos pasajes, pero también compararlo con la realidad que estamos viviendo de lo que es la Navidad. Que creo que también para cada uno es un contexto diferente, ¿verdad? Entonces, Minor, ¿qué recuerdos tenés de la Navidad de cuando eras pequeño? Bueno, la época de la Navidad para mí siempre ha sido muy, muy especial. De pequeño, quizá nosotros en la casa no la vivíamos como muchos, porque la situación económica era algo complicada. Entonces, normalmente yo recuerdo a mamá el puro 24, a mediodía, guardando sus cosas de trabajo, ¿verdad? Su máquina de coser, y guardando el material, porque con ella vendíamos manteles en los mercados. Entonces, ese día ella a mediodía, recuerdo que corría, quitaba sus máquinas, abría el espacio, limpiaba,
¿verdad? Conseguía manzanillas. No sé si ustedes vivieron eso, pero... yo me las comía. Exactamente. Con manzanillas y se ponían, ¿verdad? Se colgaban algunos frutos también, granadillas también colgábamos a veces, ¿verdad? Y hacía la fiesta. La verdad que hacía la fiesta, compraba alguna comida y a celebrar la Navidad. Eso sí, el estreno no faltaba, ¿verdad? Y me compraba mis pantaloncitos, mis zapatos. Yo estrenaba el 24 de diciembre. Pero ese es uno de los recuerdos gratificantes que yo tengo, ¿verdad? De pequeño, de cómo lo hacíamos. Nunca pusimos arbolito, o sea, en la casa no poníamos arbolito por la misma situación, pero se celebraba y se disfrutaba, ¿verdad? Y creo que es algo que muchos seguramente tienen en sus memorias, ¿verdad? Cómo lo disfrutaban de una manera tan simple y tan sencilla, pero que llenaba el corazón realmente. Gracias. Y Eric, ¿cómo fue tu experiencia de niño con la Navidad? Feliz. Yo creo que la Navidad está ligada a todo nuestro crecimiento, ¿no? Hay etapas de todo tipo, ¿no? De mucha alegría, de mucho gozo. También recordar, en mi caso, yo crecí en una familia pues que la mayoría practicaba la religión tradicional, entonces por allí tengo como ese olor del incienso que se quemaba, el pino en el suelo. Pero siento que, o sea, la Navidad representa muchas etapas de nuestra vida. Claro. ¿Verdad? Y una particular también es, algunas de ellas no las recuerdo, ¿verdad? Hubo una época en la que, pues, el Señor en su misericordia me atrajo, me sacó de allí, pero sí hubieron etapas en donde no recuerdo, ¿verdad? Porque estaba en un estado de ebriedad que no recuerdo qué pasó después de las 10 de la noche, ¿no? Sí. Y creo que el hablar hoy de tal vez de la fecha, aunque definitivamente hablamos de Jesucristo, claro, del nacimiento de Jesucristo, pero creo que también cuánta gente equivoca la fecha para darse a ese tipo de libertinaje, ¿verdad? Y entonces creo que es súper importante el poder hoy hacer una pausa, sea en la fecha en la que estemos, y poder recordar el nacimiento de Jesucristo. Amén. Sí, buenísimo. Y creo que cada quien tiene una experiencia diferente con el tema de la Navidad. En mi caso, yo no tengo ninguna experiencia con la Navidad. En mi casa no se celebraba la Navidad. O sea, la Navidad era del diablo, pues. O sea, ahí sí que si celebrabas los juguetes, o sea, los estrenos. Yo nunca supe que era eso. Cohetes, nada en mi vida, hasta los 20 pero tantos. Escuchabas en la calle los cohetes. No, por supuesto. O sea, se entendía que como que el ambiente, obviamente la sociedad y la parte comercial, obviamente se empuja. Sí, hay por ahí un jingle famoso. Sí, exacto. Entonces, o sea, no es que yo estuviera ajeno a la realidad, pues simplemente tal vez yo no la tenía como parte de mi infancia por lo mismo, ¿verdad? Claro. O sea, para mí la Navidad era que iba a haber una vigilia en la iglesia y el Año Nuevo también era vigilia en la iglesia. Eso era lo que hacían, ¿verdad? Pues qué bueno si el sentimiento era como pues darle la gloria a Dios, ¿verdad? Pero también por otro lado, a veces siento que el sentimiento es no se vayan a otro lado, vénganse aquí. No queremos que vayan a celebrar con sus familias, vénganse acá. Claro. Entonces creo que cada quien tiene una idea diferente y como vos hablabas, Eric, no es un tema de fechas lo que vamos a hablar ahora, porque pues creo que ninguno de nosotros podría decir con certeza, ¿verdad? Cuál es la fecha del nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, el hecho de que haya sucedido y cómo haya sucedido es lo que ahorita nosotros nos está marcando. De hecho, para algunos, en marzo es el nacimiento de Jesús. O sea que con ellos estamos un poco... o sea, estamos más cerca. Estamos más cerca. La grabación de este podcast está más cerca. Escuchando este podcast. En marzo. Sí.
Es interesante porque Sí. pues creo que ahí tal vez va a ser muy difícil que la gente se ponga de acuerdo Claro. en ese tema. Lo que sí tenemos es la palabra para poder darnos cuenta de qué está pasando, ¿verdad? En el proceso del nacimiento de Jesús. Y creo que lo que más nos va a llamar la atención ahorita es ese contraste Así es. de lo que nosotros entendemos o lo que la sociedad nos ha impuesto como lo que es la Navidad, como lo que es el nacimiento de Jesús y lo que realmente fue. Así es. ¿Verdad? Porque creo que eso es algo que nosotros pocas veces nos ponemos a pensar, ¿verdad? Nos quedamos con la imagen de los nacimientos decorativos, ¿verdad? Las pinturas, tal vez las ideas tradicionales de los 3 reyes magos, ¿verdad? Y todo esto que pasó y muchas veces no nos damos cuenta de lo que dice la palabra y lo que realmente significó. Y de hecho los pasajes en los que hoy vamos a estar meditando están en Mateo capítulo 2 del verso 1 al 16 y Lucas 2 del 1 al 20. No los vamos a leer completos, pero sí vamos a tomar algunos puntos para poder tal vez tener una pequeña conversación al respecto. Nosotros entendemos, ¿verdad? Por la narración de los escritos, ¿verdad? Que pues no fue un nacimiento muy fácil, ¿verdad? Para María. No fue un parto muy fácil para María. No eran las condiciones perfectas o apropiadas, ¿verdad? Tal vez para que pudieran hacer este bebé. Y por los relatos nosotros vemos que tuvieron que acomodarse en un establo para poder dar a luz. Entonces, eso es algo que vemos entre estos dos pasajes que se repite varias veces, ¿verdad? Que estaba en un pesebre, en un establo, acostado un niño envuelto en pañales. Creo que hay algo de lo que me gustaría hablar con ustedes y que sería bueno tal vez desmitificar algunas cosas de las que pensamos de lo que es un pesebre, de lo que es un establo, porque a veces uno lee las palabras y no las está entendiendo, ¿verdad? Claro. Creo que no me dejarán mentir que habrán muchos que tal vez nos están escuchando y nos están viendo y tal vez no se han puesto a pensar realmente cómo se mira un pesebre en la vida real, porque uno dice, ay, nació en un pesebre y cantamos los villancicos y todo lo demás, y pensamos que un pesebre es una cunita tierna, hermosa, ¿verdad? Donde está acostado el niño Jesús, pero ¿qué implicaba, ¿verdad? Nacer en un pesebre y en un establo. Minor, me comentabas que habías tenido la oportunidad de viajar recientemente a algún lugar donde pudiste experimentar de primera mano pues lo que hoy en día aquí en Guatemala, pues en el interior tenemos como establos y pesebres. Claro. Contame un poquito de tu experiencia. Estuvimos hace unos meses, viajamos al área occidental del país, un lugar que se llama San Marcos, un lugar mucho más específico que se llama Cancela. Y allí pues tuvimos el tiempo para poder visitar a la familia y resulta que mi familia por allá pues tiene vacas, ¿verdad? Y caballos. Y la oportunidad que tuvimos fue de ir a ver exactamente cómo era que estaban los animales, ¿verdad? El establo donde los dejaban y el pesebre que a lo que ellos le llaman pesebre. Y fue muy interesante darnos cuenta de que por más que quieras hacer algo muy bonito, al final es un lugar de animales. Y lo complicado que es estar en un lugar así. Ese día que nosotros llegamos, tuvimos que entrar y un lugar lleno de todos los desperdicios de los mismos animales, ¿verdad? Para poder llegar a donde ellos comían. Al llegar a ver el pesebre, te das cuenta pues de que es un lugar totalmente insoluble, ¿verdad? O sea, no hay nada de limpieza ahí. Yo me quedé meditando un poco en este tema porque la verdad es de que lo que tú decías es muy, muy, muy cierto. A veces nosotros tenemos una imagen cuando hablamos de Navidad de postal, ¿verdad? O sea, las postales se dieron más o menos por los años 50 empezó, recuerdo yo, el tema de las postales ya más en serio, aunque venían de años atrás.
en la que se empezaron a vender, ¿verdad? Imágenes en las cuales se ponía a Jesús en un lugar tan bello, tan precioso, hasta iluminaban, ¿verdad?, el pesebre. Sin embargo, cuando uno piensa y medita en la realidad de un pesebre, es completamente diferente. Es un lugar en el cual, pues, no hay dignidad. Y eso es algo que nosotros debemos poner atención, ¿verdad?, en este tema que estamos tratando hoy. No hay ninguna dignidad ahí. Lo único que hay es un lugar donde se pudo, como dice el pasaje, y seguro lo vamos a leer en un momento, ¿verdad?, donde se logró poner a Jesús. Qué interesante contraste, ¿verdad?, ver a Jesús en un lugar como esos. Sí, y eso que estamos hablando de muchos años después, o sea, Claro. Probablemente tenemos mucho más recursos a la mano como para poder hacer un pesebre mejor, digámoslo así. Sí. Pero sigue siendo un lugar de animales, como decís. Así es. O sea, no es... no pensemos que es así como un lugar tan especial en el que qué privilegio nacer ahí, pues, o sea, definitivamente, Claro. definitivamente no. Eric, ¿vos te acordás de dónde naciste? No. No, precisamente le estaba preguntando a mi mamá hace un par de días y me dijo que en el hospital público, creo que San Juan de Dios me dijo, pero eso lo voy a confirmar para que no... A ver si es cierto que ahí Sí. nací, dice. Sí, entonces, pues eso precisamente, ¿no? Estaba yo como con esa duda de en dónde había nacido, porque pues días previos estábamos platicando acerca de este estudio. No, de hecho fue en el Roosevelt a las 12:45 del mediodía, Ah, mira, pues. ¿verdad? Somos Entonces, compañeros de hospital. horario, De de hospital. Sí, entonces, no, creo que tiene un impacto el que la Biblia tenga ese como detalle, ¿no? De mencionar el nacimiento de Jesús, porque pudiese estar el registro de solo y Jesús nació y listo. Pero ¿por qué hay ese detalle, no? Y creo que es sumamente intencional la voluntad de Dios reflejada acá en cuanto a la humildad del nacimiento del Rey de Reyes. Así es. ¿Verdad? Y no sé si se dan cuenta de ese contraste de decir el nacimiento humilde del Rey de Reyes. Porque si es el Rey de Reyes, ¿por qué nace de este modo? Y desde allí hay un contraste así totalmente contracorriente de lo que esperaban del nacimiento de Jesucristo. Porque era esperado. Y el pueblo judío esperaba un rey. De hecho, sigue esperando. Sigue ¿verdad? esperando un rey. Creo que esto es parte de lo que a ellos no le entra en la cabeza, cómo esto pudo darse de esta forma, cuando obviamente ellos estaban esperando un salvador político. ¿no? Y es que hace sentido si ustedes regresarán a lo mejor ese como contexto que tenemos, ¿no? O al menos ellos todavía mucho más claro de cómo el pueblo de Israel es salvado de la esclavitud de Egipto a través de alguien que tuvo un contexto de príncipe, ¿verdad? Con Egipto. Entonces, creo que ellos definitivamente tienen ese antecedente, ¿no? De una espera de alguien que los vaya a librar. Y también el pensar que Jesucristo fue definido como el Rey de Reyes, obviamente ellos iban a esperar a alguien totalmente puesto. De hecho, si ustedes ven en Lucas, dice, ¿dónde está el rey que ha nacido? Claro. ¿Verdad? Entonces, y luego, pues no está aquí, vayan a buscarlo. ¿Y a dónde lo van a buscar, no? Entonces, es sumamente importante la intencionalidad que tiene el Señor al hacernos darnos cuenta de la humildad total que tiene el nacimiento de Jesucristo y cómo desde allí está poniendo un ejemplo para nosotros también. Y es que yo creo que ese es el tema. Al final, mostrar la sencillez a la cual Jesús estuvo dispuesto de llegar, ¿verdad? En él sí humildad, de ser, pues obviamente el soberano en los cielos, ¿verdad? Dejar su gloria, dice Filipenses, y estar dispuesto a llegar hasta lo más bajo. Y lo más bajo quizá era buscar el lugar, ¿verdad?, menos apropiado para un niño. Correcto. Y el pesebre pues era uno de estos lugares. Es bien interesante porque
nosotros palpamos, o desde nuestra perspectiva, muchas veces pensamos en la Navidad como algo de fiesta. De hecho, siempre viene a nuestra mente, ahorita que hacías la pregunta de la Navidad, si se dieron cuenta, nosotros lo vemos desde la perspectiva de fiesta, de alegría, de celebración, ¿verdad? Quizá en ocasiones mal dirigida, pero al final celebración. Y eso es algo interesante porque nosotros debemos darnos cuenta que realmente el nacimiento de Jesús, como detalles en cuanto al cuidado de él, lo que menos tuvo fue fiesta, ¿verdad? O sea, lo complicado que se ve en un pasaje tan sencillo como el de Lucas 2, donde estamos platicando, ¿verdad? El ver a María embarazada y haciendo un recorrido de por lo menos 50 kilómetros mínimo, ¿verdad? Embarazada, a pie por momentos y seguramente en bestia en otros momentos, ¿verdad? Nada fácil. Sí, y qué complicado. O sea, yo no soy papá, ustedes sí son papás. Pero viene cabal el verso que estaba mencionando Minor, es el 2:7. Dice, y dio a luz, Lucas, perdón, 2:7. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué frustrante debe ser, o sea, saber que tu esposa ya está para dar a luz, estás en medio de una emergencia prácticamente, no encontrás el espacio adecuado para que esto suceda. ¿Cómo te sentirías vos en esa situación? Porque veo a la familia completa yo recuerdo, ahorita que dijiste eso, estaba recordando las experiencias. Yo tengo 2 hijos, bueno, tengo 3, la verdad. El primero, el Señor no permitió que naciera. Gracias a Dios el segundo sí, y el tercero sí, ¿verdad? Y una de las cosas que seguramente hay alguien aquí que lo está experimentando en este momento es que uno está pensando, ¿y dónde lo vamos a hacer? ¿O dónde vamos a recibir al bebé? En el caso del varón, normalmente uno lo hace en modo números, ¿vamos? Uno empieza, bueno, allá, quisiera allá, pero ¿cuánto me cuesta? Yo quisiera acá, pero ¿cuánto me cuesta? Seguramente la mujer lo hace en modo cuidado físico, ¿verdad? Yo quiero estar donde me cuiden mejor, ¿verdad? Los números te los dejo a vos, pero yo quiero estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la aflicción, y miren qué interesante esto, la aflicción es que cuando el bebé llegue, todo esté bajo control, ¿verdad? Yo recuerdo bien cómo las veces que tuvimos la oportunidad con Patty, hablábamos con el doctor, ¿verdad? Y que era un amigo nuestro. Y aquel siempre sus palabras eran tranquilos, todo va a estar bien. Yo voy a estar ahí, decía él, ¿verdad? No se preocupen. Va a estar el doctor tal, ¿verdad? Pero yo voy a estar ahí, tranquilos, porque él sabía que nuestro voto de confianza estaba con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros queremos realmente tener a alguien en quien confiar. Claro. Y con esta pregunta yo me retraigo también a José, ¿verdad? ¿Qué le decís a tu esposa? No hay lugar, mira. Mira, te está doliendo muchas veces, y en esta época, ¿verdad? En la que a los hombres nos tiran tan duro, ¿verdad? De que somos los opresores y qué sé yo, qué cuestiones más. La verdad es que un hombre responsable, un hombre que realmente ama a su familia, tiene una preocupación genuina de querer ver a su esposa y a su hijo, ¿verdad? En la mejor manera posible, en la mejor comodidad, ¿verdad? Bajo la seguridad mayor que se pueda. Y entonces yo pienso en José. ¿Qué aflicción pudo haber en la mente y en el corazón de este hombre de pensar que su esposa estaba en una condición en la cual en cualquier momento iba a dar a luz? Ojo también, recordemos el contexto, ¿verdad? Es un contexto agrícola. Precisamente con esta tía que fui a visitar, es interesante porque ella nos contaba cómo tenían ellos a los bebés. Y miren, mucha, a nosotros nos dejó así como... Porque dice que en la época de los abuelitos, o sea, de los papás de ella, lo que ponían era que colgaban un lazo allá en el campo. Colgaban un lazo para que la mujer se inclinara y se agarrara del lazo y ahí tuviera al bebé. Por supuesto, otro tipo de
de mentalidad, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, ¿verdad? Ellos tenían una casita y tenían dónde poner el lazo, pues, para poder tener este proceso. Qué difícil ha de haber sido para José el saber que no tenía ni siquiera una casita, ni siquiera un lugar, ¿verdad? Para poner lo mínimo para que María pudiera tener al bebé. Interesante. Y a vos te pregunto, ahora que lo estás viviendo, o sea, sé que obviamente vos estás tratando de prepararte para lo mejor, pero ¿qué cosas se vienen a tu mente también ahora que ves este pasaje y lo estás viviendo? Yo creo que sin duda alguna, como seres humanos estamos tan sensibles a darnos a la altivez y al orgullo, porque eso también nos pasa, ¿verdad? Ese quiero lo mejor para mis hijos, para mi esposa, a veces está sesgado por eso, ¿no? Claro. Y qué bendición tenemos cuando el Señor nos permite gozar de oportunidades de decisión, pero aún así, sea cual sea la forma, el don de vida es eso. El regalo de la vida creo que es lo que realmente vale. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, definitivamente uno quiere dar lo mejor. Y a veces lo mejor es, como decía, está sesgado probablemente, nuestro corazón por ahí se mezcla, ¿no? Y probablemente esté sesgado por el orgullo. Pero sí, definitivamente uno quiere lo mejor. Y la concepción de lo mejor también es algo de contexto, de lo que escucha, de lo que ve, etcétera, porque lo que mencionaba Minor también me hace pensar en el contexto de ellos, ¿no? Claro. Hay un nivel de incapacidad por lo que se lee. Acá no es de que no había lugar, ¿verdad? Entonces es como lo último, lo que queda, lo que sobra. Si te sirve, agárralo. ¿Verdad? Entonces, tal vez eso es lo que nos hace darnos cuenta de cuán difícil era la situación que estaba viviendo José y María en esta etapa tan compleja, ¿verdad? Porque sí, tal como lo mencionaba Minor, imaginarnos el viaje que han hecho, el estado en el que se encuentra María. O sea, para mí el tema del embarazo es una etapa súper impresionante, admirable, tanto de ver al Señor obrar, o sea, cómo Él transforma el cuerpo de una mujer y cómo la mujer es sometida a todo eso. ¿Sí? O sea, cómo sus órganos son apartados, movidos de su posición natural y el bebé cómo crece y empuja cada órgano dentro del cuerpo. O sea, es un milagro Claro. sobre muchos milagros que están sucediendo allí. Entonces es una cosa maravillosa, pero lo que implica es mucho dolor para ellas. Claro. ¿Sí? Y nosotros somos espectadores, entonces, ¿cuánto no para nosotros debe de ser sumamente importante tomar la labor de decir, pues tengo que dar lo mejor también por eso? Claro. ¿Verdad? Por supuesto. Pero sí, vemos acá. Pero eso es de lo que yo te decía, digamos, y lo que yo comentaba. Lo complicado que para José pudo haber sido Sí, el no poder, ¿verdad?, dar todo lo que él quisiese o todo lo que él hubiera querido en esta situación, ¿verdad? Puesto que como lo que estamos haciendo es viendo a un Jesús que no vemos normalmente, ¿verdad? Correcto. Entonces, Jesús tenía un padre que estaba preocupado y ocupado en ver qué hacía, ¿verdad? Al igual que una hermosa madre, ¿verdad?, que físicamente tuvo que ser acomodada para poder también tenerle a él. Pero eso es lo impresionante de este tema, ¿verdad? Hoy pues estamos enfocándonos en el momento del nacimiento, pero hay muchos elementos que aquí podríamos ir platicando, ¿verdad?, acerca de cómo Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a nacer, ¿verdad?, y ser depositado en un pesebre. Sí, y creo que desde el principio de la conversación hemos visto que esta es una conversación de contrastes, ¿verdad? O sea, del trono al establo, ¿verdad? O sea, de la gloria divina a una humanidad tan limitada, ¿verdad? Y eso es lo que habla Filipenses capítulo 2, 12, verso... Bueno, desde el 5 creo que también podemos verlo, ¿verdad? Dice, se van a recordar ahorita que lo leamos porque es un verso muy conocido, pero a la luz del nacimiento de Jesús y ese contraste creo que tiene todavía mucho más sentido el poder entenderlo. Y dice, haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y pues hasta esta parte es donde vamos, pero también vamos a llegar a lo que dice el verso 8, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el contraste del que seguimos hablando. O sea, vemos cómo la Navidad o el nacimiento de Jesús puede, por la parte cultural y lo que estamos acostumbrados, ¿verdad?, sonar a luces, colores, olores ricos, el pino, ¿verdad?, la manzanilla, o sea, celebración, el regalos, el ponche, los tamales, tantas cosas. Y por otro lado, ver al Jesús que no conocíamos en estos aspectos y decir, bueno, realmente el nacimiento de Jesús implicó también mucho dolor. Claro. Veamos qué pasó también, ¿verdad? Ahí en Mateo, que es el otro pasaje paralelo que estamos viendo, cuenta la historia de la visita de los magos, ¿verdad? ¿Qué implicó, ¿verdad? Que ellos llegaran con Herodes primero y que, dice Herodes, se turbó. A mí me llama la atención un montón eso porque digo yo, o sea, Herodes era, digamos que el rey en ese momento, ¿verdad? De los judíos. Y se turba. Y esta misma turbación que está teniendo lo hace actuar de una forma desquiciada. Pierde la cabeza. Ajá, completamente desquiciada. Y pasa la matanza de los niños. Correcto. O sea, ya no solo estamos hablando del sufrimiento de Jesús y su familia, digamos, porque obviamente no era un lugar digno para poder nacer, pero también todo lo que está pasando a su alrededor está siendo un caos y también un dolor, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de esa parte, ¿verdad? Vienen y los tres reyes magos, y Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron con Herodes. No, esa es otra cosa que a veces nosotros, o sea, da risa, pues, ¿verdad? Pero como es algo que uno oye y repite, claro, ya ni siquiera claro, no analiza, ¿verdad? O sea, dejemos en claro que los pasajes del nacimiento de Jesús no hablan de que son los tres reyes magos. Sí, hoy no nos vamos a meter a eso, ¿verdad? Pero obviamente la tradición, y en especial la tradición católica, nos ha enseñado muchas cosas que la verdad, cuando uno va al texto como tal, ¿verdad? Hay muchas cosas que realmente en el texto no están, ¿verdad? Y que nosotros pues las asimilamos otra vez por el hecho de tanta publicidad, de tantas cosas, ¿verdad? Y eso es algo que debemos entender claramente, que la palabra realmente no dice ni que sean reyes, ¿verdad? Ni que sean tres. Se asumen algunas cosas, ¿verdad? Por lo que se ve en el texto, pero no lo dice la escritura. Algunos piensan en tres por las ofrendas que presentaron. Entonces hacen la asunción de que eran tres ofrendas, eran tres, ¿verdad? Los que llegaron. Pero realmente ya cuando uno hace un poquito de estudio en la historia, se da cuenta que estas caravanas eran caravanas enormes, ¿verdad? Por lo que se entiende, ellos venían viajando por lo menos un año. Si venían siguiendo una estrella, ellos por lo menos tenían un año de estar viajando, buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero de este tema. Ahora, lo segundo es lo terrible de la historia. O sea, nosotros, otra vez, en las tarjetas de Navidad, vemos a los magos, ¿verdad? Y a los tres, otra vez, ¿verdad? Representados. Pero decime si hay alguna tarjeta de Navidad que te represente lo que sucedió tras ellos, ¿verdad? No a causa de ellos, sino tras ellos, ¿verdad? Al llegar ellos, al poner en evidencia que había un niño muy especial, que ellos lo creían rey. Obviamente Herodes era un hombre que pues la historia nos cuenta que no solo había asesinado a quien se le opusiera en su reinado, sino a su propia familia. Sí, a su propia familia. ¿Verdad? Hijos. Exactamente. Él no se iba a tentar el alma por asesinar a unos niños en función de evitar, ¿verdad?, el que un rey judío resultara. Interesante. Este tema es bien interesante si lo conectamos con Apocalipsis.
¿verdad? Nosotros estamos ahora estudiando Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 12 hay una descripción tremenda en la que dice que el dragón, ¿verdad?, está atento al nacimiento del varón para destrozarlo, ¿verdad? Y miren, es una imagen que obviamente no tendremos ahorita la discusión, pero es una imagen que es tan real en lo que sucedió, ¿verdad?, en cuanto a Jesús y la persecución que Herodes montó tras él. Sí, impresionante. Otra vez ese contraste, ¿verdad? O sea, contraste, es un contraste enorme. Ahora, si seguimos en esa misma línea, ¿verdad? De lo que está pasando, a mí algo que leí, que me como que impactó bastante, es el hecho de que Jesús, sin ni siquiera decir una sola palabra todavía, siendo un bebé, ya estaba trastornando el mundo. O sea, su nacimiento estaba causando un revuelo tal, ¿verdad? Estaba partiendo la historia local en ese momento, obviamente, porque Herodes viene y dice, ¿cómo es que, de dónde viene este Salvador? Y hasta los pone a investigar, ¿verdad? Y así como, ¿de dónde viene? ¿Qué pensás de eso? ¿Verdad? Jesús, sin haber dicho su primera predicación, ya está trastornando el mundo. De hecho, para mí esa es la parte que más me emociona por el parteaguas de la historia, ¿no? De nuestra historia como humanidad. Allí es en donde nace todo para nosotros evangelio, ¿no? Y entonces cobra ese impacto, porque ese impacto de ese nacimiento, de la muerte masiva de niños, de muchas cosas que están sucediendo allí. Pensar en que a pesar de que Jesucristo nace en un lugar humilde, un hogar, podríamos pensar en muy malas condiciones, también está este escrito de las huestes espirituales, de los ángeles que están allí, se manifiestan para recibir el nacimiento del rey. Entonces, es ese contraste tan gigante que hay acá, porque hay una persona, como bien decías, de Herodes, se pierde la cabeza porque él es quien está en ese momento a cargo, y entonces acá el punto es, yo no voy a perder el poder que tengo. Y aquí se dan cuenta de ese tema del poder y cómo el impacto de Jesús, sumamente humilde otra vez, Rey de Reyes humilde, impactando la realidad de todos los que están en ese lugar. Una cantidad de gente que seguro eran muchos los magos, porque si llegaran solo 3 frente a Herodes, no iba a significar nada. O sea, para que él perdiera la cabeza, tendría que haber sido una gran cantidad de gente, con muchos regalos y etcétera, ¿no? Entonces lo descabella ahí toda la historia del escenario, manda a matar N cantidad de niños, y él no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Él está allí. Y yo creo que algo interesante en esto que estamos viendo, puesto que hablamos de contrastes, ¿verdad? Es el mismo contraste que hay en la Escritura, ¿verdad? Cómo termina Malaquías, ¿verdad? Como Escritura. O sea, cómo el Antiguo Testamento es cerrado, para ser más claro, ¿verdad? En un estadio en el cual de espera, en el cual al pueblo de Israel se les da una promesa, y se queda como el vacío, se queda como el silencio total. Y ese silencio total, ¿verdad?, que se da durante unos cuantos años, otra vez 400 años más o menos, ¿verdad?, de silencio en cuanto a los profetas, en cuanto a todo esto, la apertura del Nuevo Testamento. Es que eso es lo interesante, ¿verdad?, y lo poderoso en esto que estamos platicando. Quizá no estamos teniendo tanta exégesis como tal en el texto, pero estamos haciendo una observación de lo que sucede. Toda la apertura, ¿verdad?, la apertura que se está dando para el Nuevo Testamento es una cosa impresionante. Imagínate, hay ángeles, ¿verdad?, anunciando, hay pastores que ven a estos ángeles y que son llamados, ¿verdad? Viene gente del otro lado del mundo, ¿verdad?, para poder hablar de que hay algo que está sucediendo. Las estrellas, ¿verdad? Hay una estrella específica que está dando luz para poder indicar que algo está sucediendo en el mundo.
Pero también así, como está sucediendo todo esto, las tinieblas, ¿verdad? Y el enemigo está trabajando. Y vemos cómo en Herodes se manifiesta, ¿verdad? La maldad. Imagínense muchachos lo terrible de mandar a asesinar a bebés que no cumplieran más de 2 años. Yo pienso y recuerdo a mis hijos cuando tenían esa edad, ¿verdad? Tú tienes un bebé ahorita que acaba de pasar, ¿verdad? Los dos años. Uno ver esta situación y una maldad tan terrible, ¿cómo es que se da ese contraste en el momento que Jesús está naciendo, ¿verdad? Que Él está llegando a este mundo. Y entonces eso debiera hacernos pensar también que algo importante hay en Cristo, algo muy importante para la humanidad, porque la humanidad fue impactada, como decías hace un momento, por la llegada de Jesucristo. Sin Él, como tú dices, quizá todavía tener la capacidad de hablar como hombre, ¿verdad? Pero ya Él habiéndose manifestado como Dios, por ejemplo, en Juan 1:1, ¿verdad? Sí. Y creo que ahí es donde amarramos eso, ¿verdad? El estudio que venimos hablando y por qué crea tanto impacto en nosotros esta conversación, porque nosotros estamos entendiendo que Dios mismo, encarnado, viene a la tierra a nacer de una forma no digna, pero aún así a cumplir su misión, ¿verdad? Y esa es la historia maravillosa que nosotros conocemos y la que nos tiene aquí, definitivamente. La razón por la que nosotros estamos acá es porque Jesucristo vino a cumplir la misión con éxito. Y yo creo que vale la pena en este punto traer, ¿verdad? Iniciamos hablando del contraste de la alegría con lo conflictivo, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Pero no por eso nosotros debiéramos de hacer fiesta, porque al final lo que esto representa, claro, para Jesús fue algo complicado, ¿verdad? Y no fue una noche fácil. ¿Cómo nos la pintan? Sin embargo, lo que representa para nosotros. Creo que ese es el tema al final, ¿verdad? Claro. ¿Por qué nosotros celebramos? ¿Por qué nosotros nos gozamos, disfrutamos de esta época? No lo hacemos por otra cosa más que por lo que representa la llegada de Jesús, ¿verdad? A esta tierra como hombre para nosotros. Cuando confiamos en Él, cuando depositamos en Él nuestra confianza. Yo creo que ese es el tema al final de este contraste también que estamos hablando. No dejando de ver lo que significó para Jesús, el sacrificio que para Él significó, pero también recordando la fiesta que para nosotros es el saber que Jesucristo ha llegado, ¿verdad? Que el Hijo, ¿verdad?, del hombre ha nacido y que Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a dejar su gloria por amor a nosotros. Que creo que debería representar y de provocar en nosotros una apreciación. Oh, sí, esta lectura nos debe de conmover y sí. Es decir, o sea, verlo de esta forma no nos puede dejar quietos, no nos puede dejar tranquilos. Es cierto. Y de ahí, ¿verdad? El hecho de que se vuelve tan triste muchas veces cuando uno escucha discusiones. Sí que tal fecha, y aún otros, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a celebrar cosas? ¿Cómo no voy a celebrar yo lo que el cielo mismo celebró? ¿Cómo no voy a celebrar yo, verdad? Lo que los mismos ángeles celebraron. Amén. ¿Cómo no voy a celebrar yo, verdad? La llegada del Señor, quien trae vida y vida en abundancia para nosotros. Así que nosotros como congregación, como iglesia, acá en su presencia, desde siempre hemos tenido, ¿verdad?, el buen hábito, creo yo, de hacer fiesta para la Navidad. Es más, muchas veces no hemos celebrado el aniversario de la iglesia, ustedes habrán dado cuenta de ello, ¿verdad? Sino que le ponemos toda la fuerza, todo el anhelo a la celebración de Navidad. ¿Por qué? Porque es algo importante. Y este año, de hecho, estamos empezando también otro proceso, ¿verdad? Que es el de recordar el tema de lo que sucedió, ¿verdad?, en la semana en la que Jesucristo murió. Yo creo que son los eventos que nosotros debemos traer. Si se dan cuenta, en Filipenses son los 2 eventos marcados. No sé si lo notaron en Filipenses. Se me perdió acá. Hoy estoy con mi en modo, ¿cómo te dije vos? ¿Cómo fue la broma? Ese modo bíblico, hablando de la Biblia en papel, ¿verdad? Filipenses 2:5, Alonso. Sí. Y es que miren, dice
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. O sea, vino a este mundo, pero luego dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y en el contraste, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Son los dos eventos, ¿verdad?, preciosos que a nosotros nos marcan, ¿verdad? Cómo es que la bendición del Señor nos ha alcanzado. Gracias por este tiempo de conversación. Creo que ha sido muy enriquecedor, y volver a juntarnos nosotros tres a platicar, creo que también es un privilegio. Siempre todas las personas que pasan por este podcast de alguna forma marcan nuestra vida, porque esto es la vida cristiana, o sea, estar con otras personas atravesando lo que sea que estemos atravesando, pero con el Señor en común. Amén. Entonces creo que esa es una de las cosas que he apreciado bastante de este año, ¿verdad? Que está transcurriendo. Es una forma de conocer más al Señor. Amén. Quiero dejarles un minuto para tal vez un breve cierre de lo que hemos hablado hoy. Ahora si hay algo. Minuto. Sí, solo es un minuto porque ya estamos sobre la hora. Pero sí, si hay algo que de repente está en su corazón que se quedaron sin decir, quisiera que lo pudiera mencionar. Entonces empiezo con Eric y termino con Minor antes de despedirnos. Gracias. Sí, yo creo que no hubiese muerte si no hubiese nacimiento. Creo que eso es algo esencial. Lo otro esencial es esto que menciona Filipenses, y es que su muerte es de cruz, y es que es también una muerte humilde, humillante. Es decir, nuevamente vemos un acto de Jesús sometido a total humillación, ¿sí? Es decir, Jesucristo es el ejemplo máximo de humildad. Amén. Y ahora, ¿cuánto eso significa para nosotros? Cada uno tome su responsabilidad en lo que significa para nosotros esa humildad que deberíamos de cargar y vivir todos los días por el peso que Él tuvo que llevar por nosotros. Sí. Y creo que eso es todo. Gracias, Eric. Bueno, como es solo un minuto. Sí, lo lamento, pero sí. Yo creo que el cierre excelente para este tema, recordando a Jesucristo, es lo que Pablo dice precisamente en Romanos 10, del verso 8 en adelante. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Verdad? O sea, el centro de lo que nosotros estamos predicando es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. El testimonio, el evangelio es esto precisamente, lo que estamos hablando, la obra de Cristo, ¿verdad?, para justificarnos a nosotros delante del Padre. Y no podemos entonces dejar de ver cómo Jesús nació de una manera tan sencilla por amor a nosotros, cómo murió de una manera tan sencilla por amor a nosotros, pero cómo se levantó y cómo resucitó, ¿verdad?, de una manera tan poderosa por amor a nosotros. Creo que ese es el Jesús que estamos nosotros conociendo. Gracias, creo que siempre es útil y oportuno ese recordatorio de ver a Jesús en todo lo que hacemos y el impacto de lo que Jesús ha hecho en nosotros en cada uno de los pasajes que estudiamos acá. Muchas gracias por estar acá hoy con nosotros, y a ustedes que nos están escuchando, ¿verdad? Recuerden siempre someter ¿verdad?, todo lo que oyen a discernimiento, ¿verdad?, bajo la lectura de la Biblia. Y si crees que algo de lo que estamos hablando no está alineado a la palabra, pues haznoslo saber. Nuestro deseo principal es alabar al Señor mediante estas pláticas, ¿verdad?, mediante la meditación de su palabra, la práctica, y por supuesto que estas pláticas sean de bendición para tu vida. Así que es un placer haber estado con ustedes, y también que nos hayan escuchado allá del otro lado de la cámara o del otro dispositivo donde están, y les decimos entonces juntos a nuestros escuchas, bendiciones de Dios para sus vidas.